Entonces vamos a empezar con lo que es el tema de los templates y los static fields, ¿sí? Lo habíamos visto la clase pasada, cómo nosotros renderizábamos una vista en un template, ¿sí? A ver, uy. Bueno, habíamos visto esto. Vieron que acá tienen como una especie de número de número de secuencia para que nos guiemos un poco cómo va la secuencialidad de los apuntes. Este no vimos, este está bastante enquilombado. Los voy a guiar un poquito eh, para que se orienten un poquito cuál es el contenido de todo esto, que es el tema de los templates, ¿sí? Y cómo utilizar los static fields, ¿sí? Así ya tienen una idea de cómo hacer algo con frontend, ¿sí? A ver, les puedo mostrar. Quiero ver si en algún apunte muestra, no sé si ustedes vieron en algún apunte, alguna consulta que hayan hecho. Creo que está en... A ver... Lo que me llama la atención es que acá llama a la variable noticias. Capaz está en el video. Sí, el video ese de 44 minutos, yo no entiendo qué quisieron hacer ahí. Eh, Me parece medio largo. Bueno, si no lo encontramos acá, se lo muestro. Está basado en funciones. Sí, un video. A ver si acá muestra cómo... Ahí está. Esto es lo que me interesa. Fíjense. Ahora vamos a enfocarnos en esto, ¿sí? Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Está así, un poco se orientan de cómo guiarse con el tema del material, ¿sí? Porque está un poco desordenado. Por un lado, le muestra el tema de plantillas, ¿sí? Cómo usar plantillas.
¿sí? Mostrar la lista de posts. En realidad esto, cuando muestra el tema de las vistas, solamente muestra cómo renderear el template. Vamos a arrancar el entorno virtual. Entonces ahí ponemos Python. Arranquemos el entorno virtual. Vayamos al proyecto. Acá tenemos entonces el blog. Habíamos hecho por el model, la última clase hicimos el admin. El model no agregamos nada a la última clase. No. Quedó como estaba. ¿Sí? Habíamos hecho el tema de las URL. Entonces nosotros acá agregábamos el listar noticias. Hicimos el template listar noticias, que tenía simplemente un título. E importábamos todas las URL de lo que era blog, ¿sí? De mi aplicación blog. Y lo incluíamos acá, ¿sí? Eso era lo que hicimos en la clase pasada. Obviamente yo ahora lo único que tengo que hacer es trabajar acá, ¿sí? Todo lo que yo necesite, lo que necesite mostrar de blog, ¿sí? Lo voy a mostrar acá. Bien. Acá le dice para probar el tema de el uso de plantillas, ¿sí? En realidad el tema de las plantillas, en donde se pueden usar también variables de Python, nosotros podemos colocarlas en un template, ¿sí? Y se van a renderizar, ¿está? Lo que explica acá es que si ustedes colocan esto así, ¿sí? Con dos llaves, lo colocan en el template, ¿sí? Y se guarda en el archivo, le va a mostrar esto, que era un poco el resultado de la consulta que nosotros habíamos hecho eh, de noticias, ¿sí?
Pero en realidad yo creo que esto no tiene mucha utilidad. El segundo, digo. Yo creo que esto no funciona. A ver, vamos a ver esto. Bien. No, esto no va a funcionar si no hacemos una consulta. Entonces, esto donde dice plantillas, no es tan necesario, ¿sí? Porque en realidad esto está acá, ¿sí? Todo lo que sean plantillas y recorrido de variables y etiquetas, lo pueden ver en templates, ¿sí? Ahí está la mayoría de la información, ¿está? Esto es lo primero que nosotros hicimos, que fue configurar templates, ¿sí? Después, el Django Template Language es lo que vamos a utilizar para mostrar información. Y acá tienen variables, filtros, etiquetas y comentarios, ¿sí? Esas 4 cosas son las que se pueden llegar a utilizar dentro de lo que es un template, ¿sí? Entonces, además de lo que sea HTML, ¿sí? Que es el lenguaje de etiquetas que vamos a ver un poquito después, en qué consiste, podemos colocar variables, filtros y etiquetas, ¿sí? Y ahí les explica, una variable, ¿sí? La tienen que representar o la tienen que colocar entre 2 llaves, ¿sí? 2 llaves para abrir y 2 llaves para cerrar, ¿sí? Entonces acá un poco muestra algunas de las cosas que podemos hacer con las llaves. Sirve mucho para el tema del formateo de las fechas. ¿Sí? Fíjense que podemos mostrar determinada variable
y agregarle filtros. ¿Sí? Este vendría a ser la plantilla general. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto cada vez que vayan a renderizar una variable o a querer mostrar una variable determinada, después le pueden agregar determinados filtros. ¿Sí? Por ejemplo, acá tienen una variable que representa una fecha. ¿Sí? Acá tienen un filtro que de alguna manera le da formato a la fecha. ¿Sí? Día, mes, año. La otra D que es. La D mayúscula. Y mira, en realidad hay diferentes formatos. Por lo general, por ahí la D mayúscula puede ser el día en, eh, en string. Por ejemplo, el lunes 10 de agosto del 2020. Es como que te pone ese formato. Lun, ponele, o mon, si es en inglés. 10, el número, el mes y el año. Etiquetas, esta es la otra cosa que nosotros podemos llegar a colocar. Y en vez de dos signos, dos llaves, acá tenemos llaves simples, pero con porcentajes, ¿sí? Con signo por ciento. Y entonces, encerrado entre esos dos símbolos, podemos colocar, por ejemplo, una estructura de control, ¿sí? Fíjense que acá hay dos estructuras de control representadas. Por un lado tenemos la estructura condicional, ¿sí? Entonces, si se cumple esta condición, se va a renderizar esto, ¿sí? Caso contrario, no se va a mostrar esto en la página, ¿sí? Con un for, por ejemplo, si quiero recorrer todas los, las instancias de una determinada lista, entonces lo que tengo que hacer es un for, le indico cuál va a ser el nombre de la instancia, cuál va a ser el nombre de la lista, esa lista la vamos a definir en una vista, y después lo único que tengo que hacer es mostrar determinada información. ¿Y eso cómo? Va a ser con las etiquetas de variables. Ven que acá ¿sí? Están definidas las variables que vendrían a ser los atributos de cada una de las instancias. ¿Sí? Post, que vendría a ser cada una de las instancias de la lista esta. ¿Tá? Ahora les voy a mostrar cómo funciona eso. La etiqueta URL, entonces con esta etiqueta nosotros estamos indicando a qué URL va a apuntar, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que esta es una función y esto es un parámetro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que a cada vista nosotros le asignábamos un sobrenombre? Bueno, home, ¿sí? Es el sobrenombre que se le pone. ¿Sí? Recuerden que nosotros lo definíamos en URLs, acá. No, acá. Acá le pusimos lista. Sí, bueno, eso significa que nosotros a esta etiqueta URL le tenemos que pasar el nombre, el sobrenombre que le pusimos, ¿sí? Si yo tengo un path, por ejemplo, se llama home, ¿sí? Eso significa que a ver, acá le ponemos home.
Sí, supónganse que ahí yo tengo una vista que se llama Home. Entonces lo que yo tengo que hacer para llamar a esa vista, ¿sí? Es a un botón, a una etiqueta botón. Esto es una etiqueta que genera un vínculo, un link, ¿sí? Eso al presionar ese botón, ese enlace, mejor dicho, ¿sí? Se va a enlazar a lo que es la URL home, ¿sí? Disculpa. Sí. Ahí en tu código vos no vas a tener conflicto, ya que las dos etiquetas están como en el espacio vacío, o sea, .com barra nada. Claro, acá sí, acá le tengo que poner un inicio. Home, sí. Bueno, vamos a poner lo mismo. Home. Creo que es barra al final, ¿no? Sí, tenés razón. Y acá le vamos a poner. Vamos a hacer así. Acá le vamos a dejar sin nada. Y acá le vamos a poner lista. Acá veamos el número de la lista. De la vista. Bien. Obviamente acá puede ir cambiando de acuerdo a la ubicación que esté. Y esto va a estar apuntando, esta URL va a estar apuntando hacia algo que esté justamente en el archivo este URL. Acá, si de última, si quiero apuntar acá, vamos a tener que poner la ubicación correcta de la aplicación, ¿sí? Que tiene que ser, ya les muestro. Eh, Ven que acá, por ejemplo, yo le pongo en qué aplicación está, ¿sí? Y cuál va a ser la vista que tiene que renderizar. Pero bueno, eso vamos a hacerlo ahora. Blas, una pregunta. Sí, ¿Eso que vos estabas mostrando es lo que se llama una función de vista? ¿cuál? La que recién mostraste. Novedades, algo así. No, esto es un template. Sí, pero esa que dice novedad, lista, no, listar novedades, ¿eso se le llama función de vista? En realidad, función de vista es a la vista Viste que en la vista que vos está definida como una función. Claro, viste que en la vista vos definís funciones. Por eso Claro, te hay preguntaba. hay dos tipos que son los fundamentales. Está basado en vista y basado en clase. Bueno, Eh, el de vista es el que estamos, el de función el que estamos haciendo nosotros.
que estos son funciones. Claro, por eso, porque uno no sé si en los videos, en el apunte lo llaman funciones de vistas. En vivo. Claro. Funciones de vista y después están las funciones de clase. Las vistas de clase. Ah. Las dos cosas. Otra cosa que tocaste fue el URL. Sí, ¿me lo mostrás un minuto por fin? Listo, gracias. Nos faltaría un template ahora para ese home. Así es. Tenemos que hacer un template para el home. Vamos a hacer un template base también. Ahora les voy a mostrar en qué consiste. Bien. Entonces, para definir bloques que será reemplazado por la plantilla hija se define de esta manera, ¿sí? Entonces nosotros a nuestra plantilla padre le podemos llegar a decir acá va otro bloque de código, otro template y se reemplaza, vendría a ser, o sea, el reemplazo de esto, ¿sí? Lo que va a estar dentro del bloque. Ahora les voy a mostrar cómo funciona esto. Comentarios. Esto, si es que quieren comentar, no tiene mayor importancia. Y la herencia, ¿sí? Fíjense cómo funciona el tema de la herencia de plantillas. Por un lado tenemos el tema de generar un template base. ¿Sí? Supónganse que yo tengo... A ver, vamos a entrar a Mercado Libre. Fíjense que tengo mi página acá e independientemente donde yo me posicione, por ejemplo, vehículos, ¿sí? Me voy a ofertas, ¿sí? Fíjense que se renderiza desde esta línea para abajo, ¿sí? Supermercado, se va a supermercado y me muestra otra cosa, ¿sí? Pero este menú de acá arriba siempre se mantiene, ¿sí? Entonces es como la plantilla padre, ¿sí? El contenido con el menú. Acá, por ejemplo, este vendría a ser el home, la pantalla de inicio. Vieron que la URL está sin nada, ¿sí? Entonces la pantalla de inicio renderiza esto. Y después, si nosotros, por ejemplo, ponemos historial, ofertas, acá me muestra todas las ofertas actualmente, ¿sí? O sea, me renderiza todas las ofertas que están. Fíjense que acá ya cambia la URL, es decir, yo ya le hice otra petición al servidor, ¿sí? Y me trajo todas las ofertas. Y a partir de ahí, si yo empiezo a hacer diferentes filtros, fíjense que me va cambiando la URL, va haciendo diferentes peticiones. Sí, pero el menú siempre se mantiene. ¿Está? ¿Eso no tiene que ver algo con JSON o algo así? ¿Que te actualiza una parte de la página? No, JSON es otra cosa. Ah, ok, ok. Estoy confundiendo entonces. No, JSON es un formato, digamos, para un determinado formato para datos, ¿sí?
uno puede traducir, por ejemplo, el resultado de una consulta que está en SQL a JSON, pero simplemente para traducir determinada información, determinado dato, perdón. Esto simplemente es una herencia de plantilla, entonces yo genero cuál va a ser mi plantilla base acá, ¿sí? Generalmente se lo llama base.html, y digo, bueno, esto, a partir de esta plantilla van a heredar todos los otros templates, ¿sí? Entonces, no necesito yo escribir el menú, por ejemplo, este de Mercado Libre, no necesito escribir el menú en todos los templates, sino que directamente agarro y lo pongo en mi plantilla base y después le pido a las otras plantillas que lo hereden, ¿sí? Entonces no tengo que repetir código, es muchísimo más fácil. Y acá, esto lo de la etiqueta que yo les decía de block y end block, ¿sí? Es para indicar que hay un bloque, ¿sí? Esto quiere decir que dentro de este bloque, de esta definición de bloque, van a ir los diferentes templates, ¿sí? Entonces, por ejemplo, después yo, por ejemplo, defino este home y digo, bueno, heredo de base, ¿sí? Entonces, fíjense, este bloque que ven acá, block content en block, ¿sí? Es lo que se va a reemplazar acá, ¿sí? Entonces, sí o sí, siempre cuando definamos un base, ¿sí? Obviamente va a tener que tener un contenido. Este es el contenido que va a ser dinámico, ¿sí? Entonces, yo puedo tener 20 páginas, home, lista de artículos, ofertas, HTML, eventos.html, y todos van a heredar de base, ¿sí? Porque todos van a tener el mismo menú. Y lo que vamos a tener que hacer es, obviamente, diferentes bloques, ¿sí? En un bloque se va a mostrar la lista de eventos, en otro bloque se va a mostrar la lista de noticias, ¿sí? Entonces, a partir del base, yo voy a crear después los diferentes bloques que van a ir reemplazados acá, ¿sí? Bueno, esto es un footer. Pienso que esto es CSS, pero bueno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Así. A ver, vamos a seguir este ejemplo, así ustedes lo tienen acá también, ¿sí? Porque acá ya está definido ya. Lo único que falta es hacer la consulta, a ver si acá muestra. Bien. Entonces vamos a hacer una consulta simple, ¿tá? Vamos a decir, bueno, yo quiero la lista de todas las noticias, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el flujo de datos? Entonces yo le pedí al controlador que me dé todas las noticias, ¿sí? Para eso yo le tenía que pegar a una URL, y esa URL estaba enlazada con una vista, ¿sí? Que era la que me iba a mostrar la información. Entonces, esa vista
debería contener una consulta, ¿sí? ¿Se acuerdan que el controlador era el que le pedía, ¿sí? Al modelo, ¿sí? Le pide devolverme todas las noticias que estén en la base de datos, ¿sí? Todas las filas. Entonces el modelo le devuelve la respuesta y después lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle al template mostrar determinada información y el template se encarga de mostrarlo de alguna manera, ¿sí? Eso vamos a hacerlo ahora. Vamos a arrancar con lo que es lista, ¿sí? Acá nosotros teníamos lista. Ahora cambiamos la URL. Lista. ¿Sí? Vamos a decir si cambio en lista de noticias. Lista de noticias. Bien. Ahora presten atención al video. Sí, que acá les muestra y les explica bien cuáles son las vistas basadas en funciones, ¿sí? Después vamos a ver la vista basada en clases. Pero esto lo van a ver y es bastante simple, ¿sí? Fíjense que acá lo que hace, acá tenemos que cambiar solamente una cosita porque acá en nuestra vista, que lo único que hacemos es agarrar y renderizar un HTML, ¿sí? Le decimos a la vista mostrar este HTML y listo. Pero no hay ningún contenido. ¿Cómo yo le paso información a esa vista para que la muestre? ¿Sí? Fíjense que acá hace una pequeña consulta, ¿sí? Y lo guarda en un diccionario, ¿sí? Porque cualquier resultado de cualquier consulta se guarda en un diccionario, ¿sí? Eso simplemente es para que tengan en cuenta nomás que se representa mediante un diccionario. Entonces lo que tenemos que hacer es primero importar, ¿sí? Import models, ahí importamos el modelo, from. Import noticia era, sí. Y lo que vamos a hacer es, como está acá, voy a definir una variable que va a almacenar un diccionario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el único formato el cual interpreta Django. Django lo que dice es cualquier resultado de cualquier consulta yo lo voy a guardar en un diccionario y eso lo voy a renderizar, ¿sí? En un template, perdón. Entonces, al modelo que noticia. Al modelo de noticia, ¿sí? Entonces ahí, yo en mi función tengo un diccionario que va a guardar el resultado de la consulta. Esto es como un select all from noticia, ¿sí? Nada más que en lenguaje Django, ¿sí? En Django. O sea, no es que existe el lenguaje Django, perdón. Vamos a vuelta. Esta consulta está en formato Django, ¿sí? Y Django lo que hace es, mediante su ORM, es realizar la consulta a la base de datos. Entonces lo traduce a SQL, ¿sí?
tienen un mapeo, obviamente, que lo que hace es mapear la consulta, va a ser un select all, un select asterisco from noticia, ¿sí? Después, si quieren, pueden ver la equivalencia de las diferentes consultas, ¿sí? Y acá habíamos definido un diccionario vacío, ¿sí? Si se acuerdan. Entonces acá lo que tenemos que hacer es decir, bueno, a una variable, ¿sí? Esta variable es la que yo voy a utilizar para después renderizar o mostrar esa información. Le pueden poner el mismo nombre si quieren. Y le ponemos noticias. Y le asignamos la variable. Acá le vamos a poner con S y le ponemos con S acá también. Sí, entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Nuestra vista, fíjense que ya cumple con todo lo que debería hacer, ¿sí? Le pide a la base de datos determinada información, la guarda en un diccionario y dice, quiero renderizar, ¿sí? Lo que me enviaron por la request a un determinado template, ¿sí? Que está definido acá abajo, determinada información que va a ser esta información, ¿sí? Van a ser todas las noticias. Entonces, ahí pasa su información, ¿sí? La vista. ¿Quién la va a tomar? La va a tomar la lista de noticias, ¿sí? Acá si quieren, acuérdense de las llaves, cuentas, noticias, ¿sí? Ahora sí podemos poner a ver, vamos a poner, no me está mostrando nada. A mí sí me mostró algo. ¿Mostró? ¿Vos lo pusiste dentro de algún, a ver, vamos a ponerlo dentro de un P. ¿No te falta guardarlo de view? ¿No guardé las vistas, decís vos? A ver, Sí, porque aparece con el círculo. puede ser. Sí, parece que sí. Bueno, ahora sí, fíjense que aparece acá el resultado de la query set. En realidad esto no me sirve para nada, ¿sí? Porque lo único que me dice es el diccionario que vos estás queriendo mostrar tiene esto, ¿sí? Acá obviamente si tienen más cosas le va a aparecer todas las noticias, ¿sí? Obviamente se va a renderizar lo que ustedes definieron en el STR. Ahora lo que queda por hacer, sí, es obviamente darle un formato digno. Entonces, lo que se puede hacer, ¿sí? Siempre cuando quieran renderizar una lista, quieran mostrar una lista de algo y tengan que recorrer un diccionario, ¿sí? Cada vez que, porque puede ser que acá o larguen un solo objeto o almacenen, perdón, un solo objeto o varios, ¿sí? Cuando son muchos, la mejor estructura que hay para renderizar eso es el for, ¿sí? Entonces toman la etiqueta esta
Acá está, ¿sí? ¿Y cómo tienen que hacer? Vamos a hacerlo así. Acuérdense. Porcentaje. Y acá ponemos for. Esto va a ser el nombre de la instancia. ¿Se acuerdan cuando nosotros recorríamos una lista o una colección y que poníamos un nombre para la instancia, para el for each? Bueno, acá le ponemos noticia in noticias y tenemos que cerrar nuestro bloque, ¿sí? Porcentaje, en for. ¿Sí? Ahora, dentro del bloque, dentro de la etiqueta for, yo voy a definir, ojo con esto está mal. Acá hay una etiqueta de que no está cerrada. Está cerrado al final. No, acá está, este es el signo de cierre. En realidad tiene que ser esto, pero sin sin el slash este. Sí, debería ser así. Supónganse un div. Y acá tenemos, define una etiqueta P. Ahora le voy a decir qué significa cada cosa. Entonces, noticia, acuérdense cómo mostrábamos una variable. Y ponemos noticia. Punto. Y ahí vemos el título. Ahora vamos a agregar más noticias. Sí, fíjense lo fácil que es desplegar, ¿sí?, una lista. Acá obviamente le ponen, bueno, esto no tiene imágenes. Pero, ¿cuál es ahora lo que deberían hacer? Y darle algún formato, ¿sí? Darle una vista linda, ¿sí? Que se vea, porque esto es HTML simple, ¿sí? No le pusimos ni un estilo. Para la clase que viene vamos a ver el tema de los estilos. Y entonces más o menos le dan algo de sentido a esto. Pero ahora le voy a dar una pequeña introducción a esto, que es HTML. Para la gente de por ahí sí que tenga que cumplir el rol de desarrollador justamente de frontend, ¿sí? De la parte visual. Bien, y tienen que tener en cuenta tres herramientas, ¿sí? Primero deberían empezar investigando un poquito y leyendo sobre lo que es HTML.
es un lenguaje de etiquetas, ¿sí? Que lo que hace es renderizar determinado contenido en una página web, ¿sí? En el navegador, perdón, no en una página web. Los navegadores ya interpretan este lenguaje, ¿sí? Es decir, que ustedes ponen esto en un archivo .html y lo ejecutan en un navegador, ¿sí? El navegador lo va a interpretar y lo va a mostrar, ¿sí? Fíjense que nosotros pusimos esto dentro de una extensión HTML y lo mostró, ¿sí? Esto es HTML. Lo que tienen que tener presente es que al ser un lenguaje de etiquetas, cada una de las etiquetas, ¿sí? Tiene un contenido diferente. ¿Tá? Acá tienen diferentes todas las cosas, ¿sí? Que tienen las diferentes etiquetas de HTML. Fíjense que lo que primero arranca acá, ¿sí? Es hablando de lo que es el doctag HTML, ¿sí? Entonces, una estructura, un árbol, fíjense que esto, piénsenlo a una estructura HTML, a un archivo HTML como un árbol de contenido, ¿sí? Yo les había mostrado, creo, ya una vez. Si ustedes entran a las herramientas de desarrollador y vamos a ver el código, vamos a poner acá elementos. Si ven acá les va a mostrar todos los diferentes componentes que tiene esta página web, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el body, que vendría a ser la etiqueta raíz, ¿sí? Fíjense, si yo minimizo acá, se minimiza todo, ¿sí? El cuerpo es todo, ¿sí? A partir de acá salen sus ramas hijas. Las ramas hijas son las que vienen en este nivel, ¿sí? Acá tenemos esto vendría a ser, ¿qué vendría a ser esto? A ver. Creo que debe ser el menú mobile. Fíjense, por ejemplo, si me paro acá, me resalta lo que es el menú acá arriba. Y después el menú del costado. Y después el contenido del resto, ¿sí? Esto. ¿Sí? Todo lo que me sombrea en azul, como ven ahí. Es el contenido que está renderizando en la página. Y ahí están los tres componentes hijos, ¿sí? De este body. Está el menú, está el sidebar, el menú del costado, y está el contenido, ¿sí? A medida que yo voy cliqueando, fíjense, se va renderizando diferente contenido acá, en este nodo, ¿sí? Entonces tómenlo así como un árbol, ¿sí? El DOM, ¿sí? Es un árbol, ¿sí? Que tiene diferentes ramas. Cada una de las ramas, ¿sí? Son los componentes de mi página, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, teniendo estos tres componentes, ustedes ya pueden generar una página web, ¿sí? Ponen un menú en el top, un navegador al costado y que se renderice el contenido en el medio, ¿sí?
Entonces acá le dice, esto vendría a ser algo básico, ¿sí? Tienen acá la etiqueta head, fíjense que tienen una etiqueta de inicio y una etiqueta de cierre, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta que el cierre es con el slash y el mismo nombre de la etiqueta. Y fíjense que acá inicia la etiqueta HTML y se cierra la etiqueta HTML, ¿sí? Después tenemos la etiqueta título, que tiene un estilo determinado y renderiza un título de determinado formato. Y después define un body. Fíjense que acá empieza el body y termina acá, ¿sí? ¿Qué está dentro del body? El H1 y la etiqueta H1, que vendría a ser un título, ¿sí? Y el P, que vendría a ser el párrafo. Y entonces si ponen acá en try no observe, acá pueden toquetear bastante, digamos. Acá pueden cambiar el nombre de la etiqueta. ¿Sí? Si quieren ponen H2. Y fíjense que ya es de otro estilo. Nos dice otra cosa. La etiqueta P, que vendría a ser el párrafo. ¿Sí? Fíjense que se renderiza acá. Y bueno, le pueden pegar un vistazo a esto, ¿sí? A las diferentes etiquetas que hay. Fíjense, bueno, tablas, qué sé yo, para mostrar noticias, lo que podemos hacer después, lo que vamos a hacer mañana, es ya agregar los estilos, que vendría a ser dentro de este apunte, agregar los estilos. Y yo les voy a mostrar qué es lo que es estilo y cómo agregamos el estilo en cada una de las páginas. Y hasta acá, digamos, a ver, tenemos lo básico. Fíjense que tenemos cómo podemos llegar a mostrar determinada información. ¿Sí? Determinada información por medio de consultas y decirle en qué ubicación está, ¿sí? En qué template lo tengo que mostrar. Y estos tres parámetros son los que yo necesito, digamos, para mostrar determinada información, ¿sí? Después, obviamente, va a depender de la consulta que nosotros hagamos acá. Y después, a medida que vayamos avanzando, bueno, esto muestra un poquito más de... Creo que hace lo mismo que hice yo. Bien, sí, hace lo mismo. Después de esto, que vendría a ser la vista basada en funciones, sí, tenemos la vista basada en clases. Y no tiene mayor diferencia, pero sí tiene una utilidad bastante copada. Bien, a ver, ¿qué más podemos relatar de esto? CSS también tendríamos que tener en cuenta. Y mira, yo le voy a mostrar, le voy a enseñar para la clase que viene, vamos a ver si hacemos mañana o el miércoles lo básico, cómo tienen que aplicarle un estilo, cómo pueden aplicarle un estilo a un determinado componente
cómo tomaría, digamos, ese estilo. Y porque, por ejemplo, a ver, tenemos esto que vendría a ser un diario digital, y obviamente como ven esta cuadrícula, por ejemplo, acá tenemos, como ven acá tenemos de vuelta todo lo que es el estilo, perdón, el HTML. Y por ejemplo, al posicionarnos en justamente lo que es la etiqueta que define la noticia esta, y fíjense que se pinta ahí el cuadradito este, tenemos cuál es el estilo aplicado a esto, ¿sí? Yo le voy a enseñar cómo yo enlazo un determinado componente mediante una clase o un ID, un determinado estilo. Y fíjense que acá dice, bueno, este que es BBTU first T call 4, ¿sí? Estos son varias clases, es lo que define el estilo de este cuadradito que está acá, ¿sí? Entonces acá, este es el tamaño del width, por ejemplo. Fíjense, si yo acá le quiero cambiar, fíjense que se va agrandando, ¿sí? Obviamente se rompe todo porque estoy tocando yo, pero no es que estoy tocando la página, el código que está en su servidor. Sí, padding-less, por ejemplo, es algo que también pueden definirlo así. Sí, podemos ir cambiándole el estilo a cada uno de los componentes aplicándole CSS. Y le podemos dar color, tamaño, ¿sí? Si bien ya hay una librería que ya predefine, fíjense que una de las más conocidas es Bootstrap. Sí, es una librería. Fíjense lo primero que le dice: construye de manera rápida un sitio responsive, con estilo ya. Y ya tiene varias cosas para que ustedes vayan tomando. ¿Sí? Fíjense en examples. Y dice, bueno, tienen, a ver, álbum. Entonces acá tienen todo, fíjense. Este mismo estilo podemos llegar a ocupar nosotros. Tiene un menú acá. Sí, si nosotros agarramos y ponemos así. A ver, ¿dónde está? Ahora no me... El Final, quiero hacer. Ahí está. Sí, en nuestro... Acá fíjense que el main se llama la etiqueta raíz. Tienen todos los componentes. Y Jumbotron Text Enter lo que hace es renderizar el contenido centrado del título con el párrafo. Si entramos a esta sección, abrimos esta rama, fíjense que me sale otra que se llama container. Abrimos y esto tiene el título y el párrafo, ¿sí? Y aquí me aparece el texto del párrafo. Tiene otra que son los botones, ¿sí? ¿Ven cómo es la estructura? Y acá en el main tenemos el general, ¿sí? No, en el body, perdón. Tenemos el header, que es el menú de arriba, fíjense que me lo pinta ahí.
Después tenemos el contenido main, que vendría a ser todo lo que está debajo del menú. Y tenemos el pie, ¿sí? El footer, que es lo que está acá abajo, ¿sí? Si ponen acá, se pinta ahí. Y si vamos, esas son las tres grandes ramas, ¿sí? Si vamos desglosando, van a ir saliendo las cositas que tienen adentro. Si vamos al main, se dan cuenta que acá tengo esta sección y después toda esta sección que tiene las diferentes tarjetitas estas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tienen esta sección que es que se llama Jumbotron Tech Center. Sí, lo bueno es que ya esto tiene todo un estilo cargado, entonces yo lo único que hago es decirle a Bootstrap importar todo lo que tiene la librería de Bootstrap y usarlo, ¿sí? Después le voy a mostrar cómo se hace. Y bueno, después se va desglosando esto, ¿sí? Tenemos esta sección que es el título y la otra ramita que es la sección de las noticias. Si abrimos acá, seguramente van a aparecer y nos dice en una fila, ¿sí? Que es esta clase row, están todas las noticias, ¿sí? ¿Ven cómo está organizado? Yo me voy parando las diferentes noticias y me las van marcando. Obviamente cada una es, si yo abro acá, va a aparecer la imagen, va a aparecer el título, los botones, ¿sí? Acá está la foto, ahí me fui al de arriba. Hasta la imagen. Carbody me dice. Y acá adentro tenemos el contenido, ¿sí? Y tenemos la sección de los botones, ¿sí? Ven que es como un árbol. Es un árbol donde van saliendo diferentes ramas, ¿sí? Lo que tienen que tener cuidado siempre es de cerrar y abrir correctamente y manejar correctamente los containers y las ramas, ¿sí? Un slash mal cerrado acá, por ejemplo. A ver si me lo deja borrar. A ver. Bueno, acá no me lo deja tocar. A ver el div este. Bueno, acá les deja editar los diferentes componentes. Sí, pero bueno, ahora hay herramientas que facilitan bastante eso. Acá yo no me acuerdo, la verdad, que si instalé algún componente, algo, que si ustedes ponen div y le dan tab, ¿sí? Ya les arma la rama, ¿sí? Y así con las diferentes etiquetas. Ustedes, por ejemplo, le ponen H1, tab, y ya hace todo. Entonces lo único que tienen ustedes acá es darle el espacio y acá le ponen el contenido. Bueno, y acá pueden poner título y fecha de creación era. Y ahí le podemos dar, a ver. Fíjense que acá me aparece
con un formato determinado, ¿sí? 4 de septiembre 2020, 2008, y yo lo puedo formatear, le puedo dar formato a la fecha. Como está acá en las variables. Nos dio el formato de acá porque nosotros cuando tocamos ¿cuál era? El language. El language, claro, le pusimos en Argentina, ¿no? Sí, Perfecto. sí. Igual le pueden dar diferentes formatos acá porque obviamente capaz que no quieran mostrar así, capaz que quieran mostrar de otra manera. Y bueno, eso tiene que ver con los diferentes formatos. Si ponen acá, por ejemplo, Python date format, vamos a poner Django. Sí. A ver si está la tabla esa que... Bueno, no, esto es time, tiene que ser datetime. Acá les aparecen todos los... La D mayúscula son los 3 días, los 3... El día de la semana con las 3 primeras letras. Pueden poner el día entero. A ver, por ejemplo... Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle un palito. Vamos a ver qué me sale ahí. Bueno, ese sería un formato bastante aceptable. Lunes 7 de septiembre del 2020. Pero acá fíjense, dentro de lo que son los diferentes componentes de la fecha, pueden cambiarlo, ¿sí? Acá, por ejemplo, está en M mayúscula. Si yo quiero poner y pongo N minúscula me va a aparecer en número. Y así pueden tocar un poco a ver el tema este de la... Fíjense acá, bueno, si quieren poner los microsegundos, AMPM, tienen varias opciones acá para el formato. Este vendría a ser el que se muestra ya. ¿Ah? A ver, esperen un ratito, voy a conectar mi computadora. Bueno, entonces lo que nos quedaría
es empezar con el tema de estáticas, de archivos estáticos y estilos. Y podríamos ver un poco más el tema este de template, de meter algún condicional. Acá, por ejemplo, se puede hacer filtro por fecha me conviene hacer acá. Y después, si lo que nos queda es, una vez que ya apliquemos estilo, que veamos lo de estilos, sí es empezar con lo que es hacer un base, ¿sí? Y después los diferentes content, ¿está? Y con eso ya le vamos a dar un poco de estilo y ya tienen la base para arrancar con un poco de frontend, ¿sí? Ahora le voy a subir al repositorio. Bueno, gente, vamos a ver ahora un poco los estados, ¿sí? De los proyectos. Así que vamos a hablar por Discord. A ver cómo nos organizamos. Por lo que veo acá se puede hacer una videollamada por Discord a cada uno de los grupos. Sí, hay un grupo que no tiene canal porque prefirieron no tenerlo. Pero todos los demás sí podés entrar y charlar ahí. ¿Cuál faltaría? No sé cuál era. Uno que me dijeron que no necesitaban Discord porque ya tenía WhatsApp. ¿El de los turnos? Sí, el de los turnos. Pero bueno, que esos se conecten al general y cada uno de los otros en su canal correspondiente. A ver cómo hacemos el orden. Yo tengo el orden acá. Minecraft. Todos tienen el mismo orden. Todos tenemos el mismo orden entonces. Sí. Bueno, entonces voy a ir conectándome. A ver. ¿Cómo será? Por ejemplo, si yo me conecto a Minecraft Server, por ejemplo, me conecto ahora. Sí. Ahí solamente voy a hablar con los chicos de ese grupo y después. En este momento no vas a hablar con nadie porque no está conectado, pero sí, en ese canal se pueden conectar solo los de ese grupo. Ahí Bien. apareció uno en otro. Bueno, vayan conectándose por lo menos. A ver los del grupo. Empecemos por los del Minecraft. Después seguimos por Ubicate. Geolocalización de plasma. ¿Salimos de acá ¿no, entonces? Sí, vayan saliendo y yo de última los voy hablando por Discord. ¿Estamos, gente? Listo, chao. Nos vemos. Dale.